A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba sumida en el vértigo de los conflictos bélicos. Las tropas francesas se encontraban en Estrasburgo y buscaban voluntarios para enfrentar al poderoso ejército austríaco. El alcalde de la ciudad convocó a sus ciudadanos, pero reclamó que las tropas francesas no tenían la motivación de los grandes himnos para ir a la guerra, y les dijo: falta la pasión que agita la sangre, faltan la letra y la música que inflame las almas, que mueva a nuestros hombres a lanzarse a la lucha en pos de la victoria. El capitán de aquella tropa era Claude Rouget de Lille, que entre sus pertrechos de guerra cargaba un maltrecho violín para espantar los miedos en las noches de reposo, y decidió hacer suya la idea propuesta por el alcalde. Rouget de Lille entonces no durmió aquella noche y compuso una melodía intensa a la que llamó Canto de Guerra para los ejércitos del Rin. Al día siguiente, en compañía del alcalde de la ciudad y del precario violín, cantaron juntos el himno que llenó de entusiasmo a la tropa. Ese himno de guerra se llamó después La Marsellesa y se convirtió en el más conocido de todo el mundo. Claude Rouget de Lille, el autor del más famoso himno nacional, estaba desapareciendo un día como hoy, 27 de junio de 1836, en Choisy-le-Roi, y su nombre, en forma anónima, sigue sonando en las notas del famoso himno. Las principales noticias del día. Titulares. Dictan prisión preventiva contra emisarios de Vera Grunauer. Julio José Prado dejará el Ministerio de Producción. Este 30 de junio vencen beneficios para deudores de Ban Ecuador. En política internacional no hay honor entre ladrones, segunda parte. Los editoriales serán de Vicente Albornoz, Presi, juéguesela. Alberto Dajic, el ITT una vez más. Santiago Basabe, titiriteros y ventrílocos, ¿quiénes están detrás de los presidenciables? Noticias del día. Dictan prisión preventiva contra emisarios de Vera Grunauer. En la Corte Nacional de Justicia, el 26 de junio del 2023, Wilson Toainga, fiscal general subrogante, solicitó la vinculación de 2 personas al caso por cohecho que involucra al exministro de Energía y Minas Javier Vera Grunauer. Los nuevos vinculados son Armando Alberto Robarino Rodríguez y Alan Steven Velasco Astudillo. Según la teoría presentada por Toainga ante el juez Luis Rivera, Robalino y Velasco eran los emisarios de Javier Vera Grunauer en una trama de corrupción para el cobro de sobornos a cambio de cargos en la Agencia de Regulación y Control de Energía. La Fiscalía solicitó al magistrado que dicte orden de prisión preventiva en contra de ambos. Sin embargo, en la diligencia también se conoció que ya no están en el país. En octubre del 2022, a través de la filtración de un audio, se conoció que Vera Grunauer había recibido $150,000 a cambio de la coordinación zonal de Imbabura de la agencia. Un día después de la divulgación de ese audio, Armando Robalino viajó a Perú. Y 2 días más tarde, el 28 de octubre, Alan Velasco hizo lo mismo. Desde esa fecha, ninguno ha regresado al país. El magistrado Luis Rivera acogió el pedido de fiscalía y dispuso prisión preventiva contra Robalino Rodríguez y Velasco Astudillo. Además, ordenó girar la boleta de encarcelamiento y captura, así como notificar a la Interpol. También se dispuso el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. Con ello, se abrió un plazo de 120 días de instrucción fiscal. El juez indicó que existen elementos de convicción para dictar la prisión como cómplices de la infracción, pues los acusados no se encuentran en el país. También mencionó que el delito de cohecho es imprescriptible y que se puede juzgar en ausencia. Julio José Prado dejará el Ministerio de Producción. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado,
anunció la tarde de este 27 de junio de 2023 que dejará el cargo. Según Prado, su salida del ministerio es por razones familiares. Prado cumplirá agenda en el ministerio hasta el 3 de julio. El funcionario estuvo al frente de esta cartera desde el comienzo del gobierno de Guillermo Lasso en mayo de 2021 y todavía no se conoce a su reemplazo. A la vez que Prado anunció su salida, el presidente Guillermo Lasso también cambió a las autoridades de las gobernaciones de 4 provincias y a los gerentes de los puertos de Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar. Entre los logros más destacados de Prado están la firma del acuerdo comercial con China el 10 de mayo de 2023, con Costa Rica el 1 de marzo de 2023. Sin embargo, quedaron pendientes el cierre de otros acuerdos comerciales, como el de Panamá, que será parcial, y también el inicio de las negociaciones con Canadá para un tratado de libre comercio. En la cuarta semana de junio, Prado viajó a Estados Unidos junto a representantes del sector privado para buscar apoyo de representantes del legislativo y el ejecutivo estadounidenses para la aprobación de la propuesta de ley de innovación y desarrollo en Ecuador. El objetivo de esta propuesta de ley presentada por los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Rich es que Ecuador sea beneficiario de las preferencias arancelarias unilaterales de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe. Este 30 de junio vencen beneficios para deudores de Ban Ecuador. Hasta el viernes 30 de junio del 2023 estarán vigentes los beneficios acordados entre el gobierno y los movimientos indígenas durante las mesas de diálogo tras el paro nacional de junio del 2022 para los clientes de Ban Ecuador con deudas vencidas. Estos beneficios, conocidos como alivios financieros, están disponibles solo para los clientes que tengan deudas con saldos de hasta $20,000 en Ban Ecuador, que hayan vencido entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio del 2022. Así, estos clientes pueden refinanciar o reestructurar sus deudas a un periodo de 10 años con 3 años de gracia para comenzar a pagar el capital y los intereses. El refinanciamiento y la reestructuración son dos tipos de instrumentos que ofrecen las entidades financieras para que los clientes con problemas económicos ajusten sus condiciones de pago y se pongan al día. Otro beneficio que Ban Ecuador mantendrá solo hasta el 30 de junio para estos clientes es darles una calificación de A1 en el buró de crédito, que se considera una buena nota crediticia en el sistema financiero. Cuando un cliente cae en mora, su calificación en el buró de crédito cae y es menos probable que otras entidades le aprueben créditos. Entrevista del día. En Radio Sucesos la mañana de este martes estuvo Hugo Espina, especialista en Derecho Penal, para hablar acerca de los operativos para frenar la amenaza terrorista. Escuchemos qué es lo que dijo. Realmente no tiene relación directa con el decreto 730. Ni el 755, que también nos estableció el reglamento del uso legítimo de la fuerza. En realidad, la policía no ha dejado de enfrentar a la delincuencia, la policía no ha dejado de luchar contra la delincuencia estructurada, organizada, que hoy lamentablemente está asolando el país. Hemos visto actos de terrorismo que no han cesado, hay enfrentamientos. Yo no comparto la visión del ministro de hacer esto un marcador de un partido de fútbol, ¿no? Es decir, policías 43, delincuentes 0. O sea, no es una cuestión de quién mata más a quién, es una cuestión de aplicar la ley y de entender que la ley está para defender a todos los ciudadanos. De acuerdo. ¿Sí? Yo parto de que para mí es un absurdo pensar que, y lo releva el ministro en cada uno de sus Twitter, ¿no? De cómo vamos avanzando en este marcador de muertos, de cuántos muertos ha causado la policía, y en realidad la policía no sale a matar, la policía sale a preservar la vida. Los policías no salen a matar delincuentes, los policías salen a judicializar acciones y ponerlos a órdenes de autoridades competentes. Si en el evento se produce una acción en la que se pone en riesgo la vida propia de los policías o la de terceros, lamentablemente la policía tendrá que actuar y neutralizar estas agresiones. La consecuencia puede ser que una persona resulte herida o muerta, pero eso no es un efecto deseado por la institución. Por lo tanto, yo he criticado mucho este marcador de cómo vamos avanzando en muertes para decir que cada día la delincuencia está siendo combatida. No se combate la delincuencia por el incremento de muertos, se combate con el incremento de acciones.
Yo creo que hasta el día de hoy el ministro no ha mostrado una política pública de seguridad, no nos ha indicado cuáles son las acciones que se están ejecutando de manera clara y categórica. Hace poco un candidato salía recorriendo la frontera norte y mostrando la permeabilidad de la misma y diciendo que cuando él sea presidente van a controlar al fin las fronteras. Lo que queda en claro es que existe este momento un descontrol de las fronteras, cuando casi todos los delitos que se están cometiendo son delitos de frontera. Es decir, son delitos en los que el narcotráfico no se fortalece con la producción de droga interna, se fortalece con la exportación de droga. Y ese traslado de droga de manera ilegal es lo que ha fortalecido las economías criminales. Escuchaba a la persona que me precedió en la intervención la necesidad de trabajar con la detección temprana de capitales ilícitos. Yo estoy totalmente de acuerdo en ello, pero hay que entender que ya existe en este momento unidades especializadas de la policía que se dedican precisamente hacer un análisis de lavado de activos. La ULA, la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional, tiene personal altamente especializado y además que se realizan trabajos de manera conjunta con otros países en lo que son los principios de colaboración policial internacional y colaboración penal internacional. ¿Es necesario fortalecer? Por supuesto que sí. Lo preocupante es cuando se ve la política pública simplemente como una condición de cifras. Las políticas públicas en realidad se tienen que ver en la satisfacción del ciudadano, en la tranquilidad del ciudadano, en poder realizar actividades económicas lícitas en cualquier tipo, en cualquier ámbito, y saber que uno tiene el respaldo del Estado, y no tener el miedo a que si uno sale a comer en la noche puede ser asaltado, no importa dónde esté, que no existe un precepto este momento claro de cuál es la intervención. La policía comunitaria se ha visto desbordada realmente en su accionar. La policía comunitaria no funciona como nosotros la concebimos hace 18 años atrás. Tiene que haber evolución y estos cambios obligatoriamente nos deben llevar a tener una política pública en la que se modifiquen los escenarios, que se deje de poner microcuarteles, que son las UPCs, que están en muchos casos abandonadas, en pésimas condiciones, no solamente para brindar un servicio a los ciudadanos, sino de brindar las condiciones mínimas indispensables para los propios policías. Son realidades que tenemos que enfrentar y llenarnos de verdades, es decir, el país no puede llenarse de expectativas, ofrecimientos o mentiras. Bueno, pasa es que hay mucha gente que quiere que la situación de la seguridad ya se solucione, ¿no? Ahora, Hugo, hablando de esta situación tras lo que ocurrió con la firma del decreto 730 que declaró el terrorismo como amenaza de Estado, ¿qué cambios ha habido? Porque me acuerdo haber conversado con usted en estos micrófonos y que, bueno, usted mencionaba que quizás no cambien mucho las cosas, pero viendo ya en la práctica, después de que se dio este decreto y las acciones que ha tomado, de alguna manera el gobierno, ¿ha cambiado en algo la situación? Yo no creo que haya un cambio radical, le soy muy honesto. Siempre tenemos toda circunstancia que produce un efecto violento, genera un shock social, inmediatamente tiene una respuesta. Y obviamente la reducción de los índices de forma inmediata, cuando son respuestas a parche, es decir, ante el evento se produce inmediatamente una respuesta, obviamente que reduce ciertos indicadores, pero no son sustentables en el tiempo. Si nosotros tenemos el ataque a una UPC, y mañana tenemos todo el sector lleno de policías, es obvio que en ese sector va a reducirse la delincuencia por los 3 o 4 días o 10 días que permanezca la policía. Pero si no se toman acciones y políticas públicas sustentables, lo que tenemos es que esto vuelve a un estado de abandono como el que motivó la primera agresión. Lo que hemos visto hasta el día de hoy, el decreto que calificaba el terrorismo como una amenaza, hay que recordarlo históricamente, se declara el terrorismo como una amenaza, se establece en el artículo 2 que las fuerzas del orden del Estado ecuatoriano, policía, fuerzas armadas, salgan y combatan con todo el interés y con todos los medios del decreto, al terrorismo. El artículo 3 decía que se preparen las cárceles para la llegada de los policías. Y 2 días más tarde salen los comandantes de la policía y de las fuerzas armadas diciendo que no se ha calificado ninguna organización como terrorista y que no se va a perseguir de manera primigenia el terrorismo, sino que se va a perseguir el delito. En Radio Sucesos también estuvo Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, para hablar acerca de la consulta popular sobre la minería en el Chocó andino. Veamos la nota. Indiscutible que el Chocó andino tiene una riqueza biológica, una biodiversidad y un bosque nativo de lo más importante. Pero yo le veo con una perspectiva, a más del cuidado ambiental, preocupante en el lado político y en el lado económico,
cómo se busca posicionar una prohibición de tener actividad minera, cuidando intereses propios, intereses que tienen que ver con actividades que están en la zona, pero también no respetando intereses de otras personas de esas 6 parroquias, específicamente en las 4 que están en la zona donde la actividad minera existe hace varias décadas, y estas personas también tienen una posición de apoyo, pues tienen empleo, son parte de la cadena productiva del sector, y lo que llama la atención es que esas 6 parroquias tienen 19.800 votantes. ¿Y por qué no se hizo la consulta local en la zona de interés y expandimos a todo el Cantón Quito, donde hay 2 millones de habitantes? Eso es algo que llama la atención, porque vamos a tener 90% de la votación viniendo de personas que probablemente un buen porcentaje ni siquiera entienden el concepto de qué es y dónde está el Chocó andino. Entonces, eso es algo que desde el inicio, a mí en lo personal me ha llamado la atención. Las consultas populares y las consultas locales, si bien es un derecho constitucional, históricamente han generado situaciones de conflicto, partiendo desde lo más básico. ¿Quién es el único administrador, regulador y controlador, si cabe el término, de los recursos naturales no renovables? El Estado. Y estas consultas, cuando se dan, han generado situaciones como lo que hemos visto en Azuay. La actividad minera sigue, pero ya no controlada, totalmente fuera de la ley. Que el mejor ejemplo es Río Blanco, una mina que entraba en producción temprana por situaciones de presión social, situaciones de cuidado del agua, situaciones de cuidado del ambiente, y una posterior consulta es uno de los nuevos casos que el Ecuador enfrenta de demandas internacionales. A ver, vamos para que la gente nos vaya entendiendo un poco, porque el tema del Chocó andino, sí, es como usted dice, mucha gente ni siquiera va a saber por qué va a votar en esta consulta el día 20 de agosto. Y capaz mucha gente no sabe ni lo que va a votar por el Yasuní, que también es un tema muy complejo. Pero centrémonos en esto que ahora nos ocupa. 6 parroquias: Gualea, Calacalina, Negana, Negalito, Nolo y Pacto. Forman parte de estas parroquias que integran el Chocó andino. 124.296 hectáreas. Pero como usted dice, ya hay actividad. Correcto. Hay 27.000 hectáreas que han sido, digamos, adjudicadas y otras están en trámite. 12 concesiones ya adjudicadas, 6 en trámite, pero todavía ninguna explotándose. Correcto. Y aquí es muy importante lo que usted pone sobre la mesa. Uh-huh. Han sido concesionadas. Focalicémonos en esas 27.000 hectáreas, que es el número, y está muy bien informado usted, Milton, le felicito. No es que los 27.000 hectáreas van a ser arrasadas, como es el discurso mentiroso que se dice. O sea, están siendo estudiadas, están en la fase inicial de exploración. Uh-huh. Estas están en el rango de pequeña minería. Pequeña minería y artesanal son aquellas, si cabe el término, que van en procesos de 1 o 8 años, en teoría, en lo ideal, a buscar y consolidar si existe o no la cantidad suficiente de minerales y si es factible explotarlo. De esas 27.000 hectáreas, probablemente ni siquiera el 5% lleguen a ser directamente utilizadas para la explotación minera. ¿Por qué no necesariamente pueden ser utilizadas todas? Porque la ley es muy clara. A usted le damos una concesión. Utilicemos el término actual: 5.000 hectáreas máximos pueden ser concesionadas a una empresa. Uh-huh. A lo largo de esos 8 años, el señor concesionario tiene que estudiar y analizar desde lo más básico, prospección y recogiendo piedritas, muestras de agua, hasta puede llegar a perforar para hacer una visualización. Si usted ha visto esas campañas del Chocó, sacan unas fotos aterrorizantes que dicen esta torre, del tamaño de una torre petrolera, para hacer exploración. No es así. Las plataformas que utilizamos en exploración tienen 5 metros por 5 metros, y los talados son llevados por 2 personas, porque son pequeñitos. Ese proceso no es algo impactante. Y una vez que usted define y dice, ¿sabe qué? De todo lo que yo he estudiado de mis 5.000 hectáreas, apenas yo tengo interés en 18, 40, 50 hectáreas. Y usted está obligado a devolver al Estado todas aquellas hectáreas que usted no ha intervenido y no tiene interés de desarrollo. Eso es lo que establece la ley. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo.
En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y en definitiva el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Continuando con el comentario que hiciéramos el día de ayer, titulado como "No hay honor entre ladrones", nos quedamos ayer con el desenlace de la efímera revuelta del grupo Wagner, apenas flor de un día, pero muy decidora acerca de las dinámicas que juegan al interior del muy cerrado y estrecho círculo de poder de Putin. Estas se articulan en torno a un modelo que poco o nada tiene que ver con el existente en las democracias parlamentarias europeas o en los sistemas presidencialistas alternativos. Rusia, tras el colapso de la Unión Soviética, se volvió una oligarquía por la captura de las enormes riquezas energéticas y minerales del país más extenso del mundo por un puñado de los llamados aparachiks, el funcionariado superior de la burocracia estatal y del Partido Comunista Ruso, que se volvieron en rapaces empresarios a toda velocidad. Los grupos de poder que emergieron se repartieron el poder bajo una estructura mafiosa que se afinó en el tiempo cuando otros actores del escenario institucional exigieron su parte de la torta, en concreto, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y, claro, la policía secreta. El FSB, heredera de la KGB, que situó a uno de sus filas, Vladimir Putin,
como presidente de la Federación Rusa tras ganarse hábilmente la confianza de Boris Yeltsin, ya profundamente atrapado por el vodka. Putin se rodeó de sus colegas de la policía secreta que contaban con la información necesaria para controlar a los oligarcas, que rápidamente entendieron la conveniencia de adaptarse a una realidad que se inspiraba en modelos mafiosos de reparto de tajadas del pastel económico por las que debían pagar un peaje perpetuo. A cambio de esa participación, la FSB y Putin les daban mano libre en la gestión de sus particulares negocios. Quienes no lo entendieron, como el oligarca Jodorowsky, propietario de Yukos, la más importante empresa energética rusa de principios de siglo hasta 2004, cuando ésta es efectivamente desmantelada, pasando sus activos a Rosneft, a cargo de incondicionales de Putin, sin pagos por indemnización o por compra, y con su propietario encarcelado por la funcional justicia rusa, sufrieron similares consecuencias, perdiendo sus feudos con varios como huéspedes permanentes de las acogedoras cárceles rusas. Cooptaron a las Fuerzas Armadas, pues era muy claro que solo ellas serían capaces, eventualmente, de derrocar al régimen mafioso que tomaba forma. Ya Stalin había hecho comprender al partido la necesidad de meter en cintura a las Fuerzas Armadas, contra las que lanzó desde 1936 una feroz purga, descabezando a buena parte de la oficialidad, de capitanes hasta mariscales. Putin, al principio, sabedor de que no tenía la fuerza necesaria para repetir la hazaña de su venerado Stalin, adoptó un enfoque diferente, impulsando la creación de grupos paramilitares que pudieran volverse elementos disuasorios de posibles veleidades golpistas al interior de las Fuerzas Armadas. La más conocida, pero de ninguna manera la única organización armada independiente de las estructuras del mando militar ruso, fue el llamado Grupo Wagner, creado por el hombre de confianza de Putin, su amigo desde sus duros días de San Petersburgo tras la caída del Imperio Soviético, Yevgeny Prigozhin. Un delincuente menor, había purgado 9 años de prisión por sus fechorías, así que se adaptaba perfectamente al perfil requerido en el círculo de poder presidencial, es decir, una carencia absoluta de escrúpulos y una lealtad perruna a Putin. Cabe destacar que este tipo de organizaciones paramilitares armadas están expresamente prohibidas por las leyes y la Constitución rusa, situación que permite comprender la total indiferencia del régimen ruso por la legalidad, que se extiende al así llamado sistema de justicia, instrumental y alineado con las directrices del Ejecutivo. La misma estrategia que se aplicara para la intimidación de las Fuerzas Armadas, puestas a competir con las empresas de mercenarios, se aplicó al entorno presidencial, poniendo a los diversos grupos económicos a competir entre sí por el favor de Putin, que les abría la puerta para mayores negocios e ingresos. La oligarquía rusa se volvió el epítome de toda forma de ostentación y desvergonzado despliegue de una riqueza insultante para un país que mantenía a sus jubilados sumidos en la pobreza con pensiones miserables. Los mercenarios se volvieron además un muy valioso instrumento para las ambiciones imperiales de Putin, que entendió muy bien la potencia del nacionalismo y las nostalgias del pueblo ruso por el imperio perdido. Estos temas fueron explotados, elevándose a sí mismo al papel de restaurador imperial. Fue a través del grupo Wagner que logró proyectar, siempre pudiendo negar la implicación del Estado, en Oriente Medio, particularmente en la guerra civil siria,
y en África, desde Libia a Mozambique, allí donde hubiera recursos que saquear, oro, diamantes o minerales raros y posiciones de valor estratégico. El grupo Wagner se fue convirtiendo en un Frankenstein que poco a poco fue saliéndose de control hasta que la guerra de Ucrania mostró las posturas de las Fuerzas Armadas rusas, desatando la crítica de Prigozhin contra sus mandos. La memorable descripción que hace 600 años hace Nicolás Maquiavelo de los mercenarios, cuyo único interés, dice, al final del día, es su lucro y beneficio personal, sin ningún otro sentido ni lealtad a otro señor que no sea el dinero o el poder, seguramente Putin no la leyó jamás. Una vez concluido el sainete, quedan muchas dudas flotando, no tanto sobre los motivos de Prigozhin, pues ver desmantelado su ejército privado, que debía integrarse en julio a las fuerzas regulares rusas entregando sus equipos de armamento, seguramente lo vio como lo que es, el fin de su papel y aspiraciones, al menos por el momento, en la lucha por el poder de facciones, cuanto por los términos bajo los cuales se dio fin a la rebelión. Las versiones oficiales hablarán de altruismo, de evitar el derramamiento de sangre rusa, del superior bien de la patria y de otras metáforas tan o más ridículas que estas. Pensar que a Putin o a Prigozhin, que han enviado a la muerte a un incalculable número de rusos sin parpadear siquiera, les pueda importar unos tanqueros adicionales de sangre rusa, es pretender que el mundo es idiota. Como bien señala Snyder, el conocido historiador británico, una de las más reconocidas autoridades mundiales en la convulsa historia del este europeo reciente, la población rusa permanecerá al margen a la espera de saber si sigue gobernada por el mismo gángster o será reemplazado por otro igual o peor. ¿Cuánta información delicada y peligrosa tendrá Prigozhin sobre Putin y su entorno? ¿Y dónde estará guardada? A buen recaudo seguramente, como para que le permitan irse sin ninguna acusación después de ser tildado por el presidente ruso de traidor y terrorista. Es la pregunta que inevitablemente surge. ¿Le alcanzará para estar a salvo de los asesinos del FSB y de sus venenos? ¿Será creíble que el administrador de la colonia bielorrusa asegure el refugio del chef y no lo entregue al primer requerimiento de Putin? ¿O todo fue montado para dar una salida al conflicto entre las facciones del ejército y los paramilitares? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, se puede respirar con relativo alivio en el conocimiento que el arsenal nuclear ruso ha quedado bajo un solo control y que este no es el de Prigozhin y sus ambiciones. No es mucho, pero peor es nada. Muchas gracias. Editorial. Presi, juéguesela. Vicente Albornoz, El Comercio. El nombre Muerte Cruzada es tan acertado. Transmite eso de te mato pero me muero. Y es un reflejo de la chispa que tenemos los ecuatorianos, que hemos puesto nombres como Leitrole, Monumento al Transformador, Edificio La Licuadora o Ministra Copy-Paste. Así estamos ante una realidad. El presidente se va porque ya se fueron los diputados y el 10 de diciembre tendremos un nuevo presidente y una nueva asamblea. Y por ahora todos estamos concentrados en la elección presidencial, legislativa y en las dos consultas populares que al menos en Quito tenemos que contestar. En este ambiente, el presidente disfruta de una notable libertad porque ya no tiene que rendirle cuentas a nadie y tampoco tiene que preocuparse por su popularidad. La atención de los ecuatorianos está en las elecciones y no en lo que haga el Ejecutivo. Por lo tanto, podría hacer cosas necesarias, aunque impopulares. Y aquí van 3 propuestas de temas que puede atacar un gobierno de salida y sin candidatos. Pelear en el tema Yasuní,
abogar por la minería legal y ajustar los precios de los combustibles. Si se aprueba la consulta del Yasuní, el gobierno tendrá algunos gastos adicionales, pero mucho menos ingresos. Tendrá un déficit más alto, con una creciente dificultad para financiarlo. Los que sufrirían serían los ministros de finanzas de los próximos 2 gobiernos, por lo que el actual debería dar una decidida pelea, explicando lo que significa un sí en la consulta. La minería legal puede dañar el medio ambiente, pero la minería ilegal lo destroza. A los mineros legales se los puede enjuiciar, mientras que si criticas a los ilegales te mandan a matar. Dado que es imposible bloquear a la minería, es mejor que sea legal y el gobierno debería argumentar en esa dirección. Finalmente, los subsidios a los combustibles son un daño al bolsillo de los ecuatorianos, sobre todo de los más pobres, daña el medio ambiente y solo beneficia a los contrabandistas. Deberían desaparecer, y si el gobierno sube mañana los precios de la gasolina y el diésel, nadie le va a votar. Todos van a rasgarse las vestiduras, pero nadie va a armar un levantamiento. Y las futuras generaciones lo van a agradecer. Dele presi, juéguese por estas 3 iniciativas. Vicente Albornoz, El Comercio. El ITT una vez más, artículo de Alberto Dajic publicado en Diario El Universo. Nos autoengañamos con mucha facilidad. Se dice, por ejemplo, que a cambio de la paralización de la producción del ITT se van a conseguir bonos verdes que compensen la pérdida. Lo primero que debemos decir sobre esta afirmación es que los bonos son un stock, mientras que la producción del ITT es un flujo. En otras palabras, los bonos son una cierta cantidad de recursos por una sola vez. La producción del ITT es un flujo diario, permanente y de varios años. Jamás el valor de estos bonos va a compensar el flujo. Quienes sostienen el discurso deben probarlo con cifras. Deben demostrar que lo que se puede conseguir en bonos será unos 15.000 o 20.000 millones de dólares, para que entonces sí, esos bonos compensen el valor presente del flujo de ingresos que el ITT significa para el país. Para las Galápagos, que tienen una valoración para la humanidad mucho mayor que el ITT, se obtuvieron 656 millones de dólares de un crédito con el cual se canjeó deuda externa por un valor nominal de 1.630 millones de dólares. En otras palabras, no le ingresó cash al presupuesto. Además, lo que el país se ahorra será para la conservación de las islas, no para medicina, salud o educación. Hagamos entonces la comparación y asumamos que nos den el doble por el ITT, esto es 1.300 millones de dólares. Pues eso es alguito más de lo que se exporta en un año y solo 3 años de lo que el presupuesto general del Estado recibe por el ITT. Y esto sin considerar el costeo de desmantelar 84 kilómetros de oleoductos de 24 pulgadas con un valor de unos 200 millones de dólares que vale con instalación y demás costos, una planta de procesos que costó 350 millones de dólares y 12 plataformas que costaron 30 millones de dólares cada una. Y también olvidarse de los 57 millones de hace 20 años, más de 100 hoy, que costó la exploración y certificación de las reservas. Seguramente gran parte del bono se irá al desmantelamiento de todo lo invertido, y la diferencia, si queda, exigirán que se invierta en la conservación del Parque Nacional. Y no nos alcanzará para las demandas justas que harán las compañías que ahí han invertido. ¿Quién pagará el costo de esas demandas que seguramente las ganarán? La compensación con bonos verdes es un mito. ¿Han escuchado ustedes algún planteamiento concreto de los famosos bonos verdes? ¿Han escuchado alguna cifra de cuánto se puede obtener? ¿Ha conseguido alguno de los proponentes de los bonos una carta de intención o por lo menos un pronunciamiento de los posibles emisores de los bonos en el cual se indique el monto aproximado que estarían los donantes dispuestos a dar? Cuando escucho que en el mundo hay cualquier cantidad de plata para temas de conservación, recuerdo siempre el primer capítulo que enseña la economía. Es una ciencia para entender cómo asignar recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Nunca hay recursos sin límite. El tema de las Galápagos se negoció por años. No nos vengan con el cuento que rápidamente se conseguirá la plata para el ITT.
Ni es rápido ni es mucho. La paralización no es conservación, es pobreza, es retraso, es más crisis económica y social. Artículo de Alberto Dajic publicado en diario El Universo. Titiriteros y ventrílocuos. ¿Quiénes están detrás de los presidenciables? Santiago Basabe, primicias. En la mayoría de los casos, los candidatos presidenciales no son más que fichas colocadas estratégicamente en un tablero electoral. Los actores que efectivamente buscan el poder y los intereses que representan se despliegan a la retaguardia del barullo político, entre los bastidores del escenario proselitista a prudente distancia del escrutinio ciudadano. A la usanza de los titiriteros de los circos ambulantes estadounidenses de inicios del siglo XIX, quienes pretenden decidir el destino del país desde las sombras, colocan discursos prefabricados en la boca de sus candidatos, mueven los hilos y les hacen sonreír. Atinan alguna maniobra y consiguen que un gesto aparezca como espontáneo. A fuerza de billetera y redes sociales se esfuerzan porque el público se divierta con el gris espectáculo de sus blandengues y descoloridos muñecos. Pero nadie se emociona. Al contrario, la propuesta es tan elemental y básica que lo único que provoca en las galerías es desazón. Ojalá esto termine pronto. ¿Hasta cuándo tanta podredumbre? ¿Hasta cuándo tanta farsa? Pero la función debe continuar. Ahora es el turno de los candidatos, esos ventrílocuos modernos, embadurnados de tecnología y entrevistas previamente pautadas. Ellos deben esforzarse para que las voces de quienes sostienen sus millonarias campañas se escuchen lejanas. Deben intentar algún movimiento torpe, cual aprendiz de volatinero, que si no genera adeptos, al menos permita mantener en reserva a los organizadores del sainete. Al final, ellos no son más que los nuevos insolentes recaderos de las oligarquías, parafraseando al difunto Jaime Roldós. Y así vamos avanzando en la campaña electoral, como pomposamente denominamos a este acto circense del más rancio nivel. Mientras tanto, los ciudadanos, esos convidados de piedra, a quienes no se permite más que marcar unas papeletas un domingo cualquiera, se hunden en la desesperanza. Intentan escoger, pero no pueden. Tan peregrino es el espectáculo que la decisión no debe ser por el mejor de los ventrílocuos, sino por el que menos daño le puede causar al país. Así de lamentable es el estado de nuestra política. Así de corroídos están nuestros mecanismos de representación. Pero ahí un punto de orden. El problema no es el régimen democrático. El problema son nuestras reglas de juego, amañadas para que estos titiriteros y ventrílocuos advenedizos sigan haciendo de las suyas a nuestra vista y paciencia. Pero aún con todo el escenario en contra, hay opciones para que podamos identificar a los titiriteros. Por ejemplo, si quien mueve los hilos del candidato es un emporio comercial o financiero, ese es un mal síntoma. Nada es bueno que el poder económico se vincule con el poder político. Ese maridaje es letal, pues el bien de las mayorías en muchas ocasiones va a contramano de los intereses de los pequeños sectores más aventajados. Experiencias de este tipo hay varias en América Latina. También es peligroso cuando el titiritero es de aquellos que tienen experiencias oscuras en su pasado político. Peor aún, cuando el ventrílocuo peca de ingenuidad y de ideas prácticamente irrealizables. Ahí hay que encender las alarmas, cuidado. Y ya que hablamos de ventrílocuos, el que desde esa posición intenta ganar un proceso electoral sin un equipo de colaboradores que sepa cómo administrar el Estado, ahí hay otra señal de alerta. Ya sabemos que la gestión pública eficiente depende de la presencia de personal capacitado y no solamente de la buena voluntad del llanero solitario. La falta de ejecución por ausencia de funcionarios experimentados ya nos ha pasado facturas. Precauciones. Finalmente, cuando el ventríloco pierde su encanto para convertirse en un simple reproductor de las ideas del titiritero, ahí el ejercicio está en aguzar el oído y valorar si conviene más de o menos de. Titiriteros y ventrílocos. El arte está en identificar quiénes mueven los hilos y qué intereses se representan a través de los presidenciables. Santiago Basabe, primicias.
Noticias internacionales. 42.000 millones de dólares para expandir acceso a Internet en Estados Unidos. Internet de alta velocidad en Estados Unidos no es un derecho para todos. En particular en las zonas rurales del país en 2023, tener acceso a la fibra óptica es aún muy complicado. Por esa razón, la administración Biden anunció más de 42.000 millones de dólares para expandir el acceso a Internet de alta velocidad, comenzando la campaña más grande jamás realizada para ayudar a 24 millones de personas alrededor del país. Porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a Internet es tan importante como la electricidad, el agua u otros servicios básicos. Piensen en los padres y estudiantes sentados afuera de un McDonald's o fuera de su oficina para conectarse a Internet, o en un estacionamiento solo para que los niños puedan conectarse en línea para hacer su tarea. El dinero que el gobierno planea repartir en los próximos 2 años es la pieza central de un vasto y ambicioso esfuerzo para brindar banda ancha a todo el país para 2030, asegurando que incluso las partes más remotas de Estados Unidos puedan finalmente cosechar los beneficios económicos de la era digital. Pongámonos de acuerdo en que en el siglo XXI en Estados Unidos el Internet de alta velocidad no es un lujo, es una necesidad. Cada persona en nuestra nación, sin importar dónde viva, debería poder acceder y pagar Internet de alta velocidad. Pero el anuncio del presidente marca solo el comienzo de un proceso largo y difícil que depende mucho de los estados. Y su éxito o fracaso depende de factores que han atormentado a Estados Unidos en décadas, desde el alto precio y la naturaleza complicada de la construcción de banda ancha hasta las brechas persistentes en la comprensión del gobierno sobre quién necesita conectividad hoy. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Miles de fieles acuden al monte Arafat en la Meca. Miles de peregrinos musulmanes llegaban al monte Arafat cerca de la Meca la madrugada de este martes. Participan en el Hajj, una peregrinación anual que cada musulmán debe hacer al menos una vez en la vida. Este intenso día de culto, considerado el punto culminante del Hajj, tiene lugar en la zona donde los musulmanes creen que el profeta Mahoma pronunció su último sermón, en el que pedía igualdad y unidad entre ellos. Los musulmanes creen que la oración de este día en el monte Arafat, a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de la Meca, es su mejor oportunidad de salvación y renovación espiritual. El Hajj es un deber que se cumple una vez en la vida para todos los musulmanes física y económicamente capaces de realizar el viaje. Lleva a los fieles por un camino recorrido por el profeta Mahoma hace unos 1400 años. El mundo perdió en 2022 una superficie de selva tropical del tamaño de Suiza. El mundo perdió en 2022 una superficie de selva tropical del tamaño de Suiza. Esta es la impactante conclusión de un informe del Instituto de Recursos Mundiales. La destrucción se debe a una combinación de incendios forestales y deforestación para la agricultura y la tala. Según sus autores, cada 5 segundos se destruye una superficie del tamaño de un campo de fútbol. Los países donde se produjeron mayores pérdidas en términos de superficie fueron Brasil, la República Democrática del Congo y Bolivia. Pero la aceleración de la pérdida de árboles en otros países también fue espectacular. Ghana encabeza la lista con un aumento del 71%. Según el informe, el daño causado no es solo medioambiental y se extiende mucho más allá de los bosques afectados. Deforestation also is causing an immediate temperature increase in nearby areas that has the effect of doubling the increased temperatures caused by greenhouse warming alone. This other climate change to hotter, drier conditions as a result of deforestation in the tropics is threatening agricultural productivity and affecting human health. Again, what happens in the forest doesn't stay in the forest. Europa es líder mundial en la lucha contra la deforestación, pero incluso aquí las consecuencias negativas son demasiado familiares, con incendios forestales que son un peligro creciente cada año.
Lukashenko confirma que Prigozhin ha llegado a Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha celebrado este martes una ceremonia solemne en honor a las Fuerzas Armadas rusas por haber evitado una guerra civil la semana pasada. Mientras el país se reconcilia con la sublevación del grupo de mercenarios Wagner, el mandatario dirigió un homenaje silencioso a varios pilotos militares cuyos aviones fueron derribados durante la revuelta. Según él, ni el ejército ni la población apoyaron la rebelión. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado mensajes en su canal de Telegram en los que afirma que Wagner se dispone a entregar su armamento pesado a las Fuerzas Armadas regulares del país. La noticia se conoció cuando el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, aparentemente abandonó Rusia rumbo a Bielorrusia. Un sitio web que rastreaba su avión lo mostraba volando hacia Minsk. El presidente bielorruso Lukashenko, que al parecer negoció el acuerdo que exilia a Prigozhin a su país, no hizo ninguna referencia al dirigente de Wagner en un discurso sobre los acontecimientos del fin de semana. El destino a largo plazo de Prigozhin sigue sin estar claro. Las autoridades rusas han anunciado tardíamente que retiran los cargos de motín contra él y otros miembros de Wagner. La revuelta estalló después de que las tensiones con el poder militar moscovita, latentes desde hacía tiempo, se agudizaran a causa de la integración de grupos mercenarios en el ejército. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante
del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.